para que ustedes sepan manejar. Después de la clase van a saber manejar un HBP. La próstata es una glándula, siempre la literatura lo compara con como una avellana, como una nuez, porque es de ese tamaño y más o menos tiene esa forma. Sobre todo de la nuez tiene esa forma y el tamaño también. Eh, cuando es patológica, el 30% es fibra muscular y el 70% es glandular. O sea, lo que tapa la vejiga es la glándula. Y cuando es una próstata de un joven, más es la glándula, más es la parte fibromuscular que la glándula. La fibra muscular es ancha, gruesa, y conforme avanza la edad se va haciendo más delgada por crecimiento de la glándula que va tapando la vejiga. A ver, ahí, bueno, la epidemiología casi la misma de siempre, casi nada ha variado. Por ejemplo, entre 40 y 80 años la próstata puede hacerse clínica, entre 40 y 80 años. Y más de 60 años, el 50% va a tener problemas prostáticos, más de 60 años. Y más de 80 años, casi el 90% es prostático, clínico. Y más o menos la mitad de cirugías ocurre en hombres más de 50 años. La mitad de cirugías de próstata. En cambio, en la población oriental, la población asiática, la patología no es tan frecuente y no es eh, una enfermedad de salud pública en esos países. No es, porque la próstata crece muy poco y no produce obstrucción prostática. Hay un problema en ellos, un problema saludable, más que problema, es un problema saludable, por genético, un problema genético. El no haber eh, una patología prostática evidente. Este asiático viaja a Perú y come la comida nuestra, bueno, va a terminar desarrollando una patología prostática, pero no tan severa como un peruano, por ejemplo. Los andrógenos, cuando disminuyen los andrógenos, perdón, cuando aumentan los andrógenos, se considera que es un rol que permite que la próstata pueda desarrollarse, pero no es el que causa la hiperplasia, no causa la hiperplasia, simplemente es un factor facilitador para que la glándula pueda desarrollarse. Hasta ahora todos son teorías, los factores de crecimiento, todo, pero lo que sí es evidente es que un paciente castrado no desarrolla la próstata. Y si un adulto sufre un accidente de tránsito, sufre la evolución de ambos testículos, por ejemplo, ese hombre va a experimentar la disminución el tamaño de su próstata. Eso sí es evidente. O sea que tiene algo que ver con los andrógenos. Y el mecanismo íntimo, mm, sabemos algo, ahora vamos a ver más adelante, pero más allá no conocemos mucho sobre la patología. Si no, pues no hubiera patología prostática actualmente. Pero la tendencia es a bloquear el desarrollo de la próstata eh, a sus volúmenes iniciales y evitar la cirugía de próstata. La DHT es sintetizada en la próstata mediante la 5-alfa reductasa. Hay tipo 1, tipo 2.
Y esta, esta, esta producción de dihidrotestosterona va a afectar el crecimiento de la glándula, de la glándula. Y miren ustedes, la DHT es 10 veces más poderosa que la misma testosterona, debido a que se desliga del receptor androgénico en forma más tardía, demora en desligarse del receptor. Entonces actúa más tiempo, por eso es 10 veces más potente que la misma testosterona. Cuando, cuando ocurre un embarazo, hasta la sexta semana de embarazo, el feto tiene la forma de mujer, es un feto femenino, sea XX o sea XY. Y a la séptima semana comienza un torrente tremendo de testosterona. Tremendo, tremendo. El más importante en la vida del hombre. Si es un XY. Si es un XY, hay este torrente hormonal a la séptima semana de gestación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para masculinizar el cerebro. Para masculinizar el cerebro. Una vez que masculiniza el cerebro comienza a dirigir ya la estructura de un varón. Si es XX, sigue igual. No hay ningún problema en la modificación del feto. Y el segundo torrente más importante pero es menos, pero es mucho menor que la primera, ocurre en la pubertad. ¿Para qué? Para consolidar y desarrollar los caracteres sexuales secundarios. Los primarios se hizo con la masculinización del cerebro. Bueno, sabemos que el tratamiento con los inhibidores de la 5-reductasa reduce pues, de forma tremenda el volumen prostático, lo reduce. Y eso lo notamos. Ahora van a ver cómo se monitoriza eso. Bueno, la edad está relacionada también. A mayor edad, más crecimiento prostático. Ahora, eh, en la práctica clínica, más o menos vemos entre 80 y 90%, no como dicen los libros, como dicen las guías clínicas. En la práctica vemos que entre el 80 y 90% desarrollan cuadro clínico, mientras que un 10%, un 20% no desarrollan un cuadro clínico de HP a pesar de la edad. A pesar de la edad. ¿Sí? Ahora, el problema, la patología prostática va a depender del grado de obstrucción. El cuadro clínico y tratamiento va a depender del grado de obstrucción del cuello vesical, no del volumen. Es pregunta de examen. También tenemos factores que no se pueden modificar. Uno, el hecho de ser varón, eso no se puede modificar. Aunque, aunque se pongan hormonas, qué sé, un montón de cosas, ¿no? No se puede modificar. Y en la parte experimental se ha demostrado que los eunucos, por ejemplo, no desarrollan HPV. Los castrados, por alguna razón, tampoco. Y si hay un HPV grande y lo castran, baja el volumen de inmediato. O sea, el rol testicular es el más importante en lo que es la patología prostática. Después tenemos los factores humorales, que también es no modificable, factores humorales. Eh, por ejemplo, eh, yo no podía ir a un laboratorio o mandar una orden a un paciente y le diga, pues, a ver que estudie el factor de crecimiento de fibroblastos, un factor de crecimiento epidérmico. No hay ningún laboratorio que me haga ese chequeo. Este es un problema de investigación, es un tema de investigación.
Entre los no modificables también están pues, los receptores alfa y receptores beta, tanto en la vejiga como en la próstata. Receptores alfa y receptores beta, vejiga y próstata. En la próstata, sobre todo en la cápsula prostática, en el cuello vesical, existen abundantes receptores alfa adrenérgicos, mientras que en la pared vesical existen abundantes receptores beta adrenérgicos. Los receptores alfa le dan tono muscular a la cápsula prostática, Este tono muscular ah, hace que los lóbulos laterales de la próstata sean empujados por el tono hacia el centro, hacia la luz de la uretra, y eso disminuye la luz uretral. Entonces, ¿cómo disminuir eso? Bloqueando los alfa adrenérgicos. Eso hace que el tono muscular de la cápsula prostática no exista, entonces no hay presión hacia el centro, a los lóbulos laterales, y estos se van hacia afuera y la luz uretral se abre y el paciente orina mucho mejor. Ese es el mecanismo de acción de los alfa receptor y alfa bloqueadores. En la fisiopatología va desde el hipotálamo, ¿no?, hasta el mismo testículo y del testículo a la misma próstata para, para producir el aumento del volumen prostático. ¿Cómo bloqueamos esta escalera? ¿Cómo lo bloqueamos? Con los 5 alfa reductores, con el 5 alfa reductasa. Con las 5 alfa reductasa bloqueamos. Ahora, no olvidemos también que la cápsula suprarrenal también produce andrógenos, que el precursor es la dihidroepiandrosterona. Bueno, sobre ellos también actúa la 5 alfa reductasa, cuando ya está hecha la testosterona. En cuanto a fisiopatología, bueno, en cuanto a los modificables, faltaba explicarles los factores de riesgo modificables, está pues la alimentación, pero no hay nada cierto sobre la alimentación. Se cree, se especula que puede deberse, pero hasta ahora no hay un estudio multicéntrico que pueda valorar y validar que ciertos alimentos producen HDP y ciertos no lo producen. Lo que sí está correcto es que las hormonas, todas las hormonas, y especialmente los andrógenos, tienen mucho que ver con el colesterol, tienen mucho que ver con las proteínas. Y por supuesto, eso se relaciona con el alimento a base de grasa animal. Pero más de eso no conocemos. Otro también es el tabaco. El tabaco disminuye los estrógenos en hombre y en la mujer. Pero no he visto un paciente que me ha dicho, doctor, he dejado de fumar y me he sentido mejor de mi próstata. No hay nada. Ni un paciente me dijo así. Entonces, todo está pues en la especulación, en la investigación. El ejercicio, dice caminar 30 minutos por día. Bueno, no he tenido un paciente que de hecho anda, camina y vente por 3 meses y te viene a sacar mucho mejor. No hay. En cuanto a la fisiopatología del HDP, ¿cómo se producen las molestias? A eso se refieren. Hay dos grandes mecanismos, la resistencia y la obstrucción. La obstrucción es mecánica y dinámica. Mecánica es por el crecimiento prostático y dinámica es por los alfa bloqueadores, por los alfa receptores.
Entonces, la mecánica, la luz uretral se reduce y por lo tanto hay mayor resistencia a la salida de la orina. ¿Y por qué se reduce? Porque la próstata crece hacia la uretra y crece hacia el cuello vesical. La obstrucción dinámica es el tono muscular aumentado de la cápsula prostática, que es músculo liso, por los receptores alfa. Bloqueamos esto y queda pues, laxo el tejido muscular y no hay presión hacia adentro de los lóbulos laterales, entonces aumenta la luz uretral. Y la resistencia es lo que llamamos la respuesta vesical frente a un HBP. Al haber crecimiento prostático, la luz uretral se reduce. Entonces, la vejiga es una cosa imperceptible para el ser humano. La vejiga hace más fuerza para botar la orina. Y como se reduce cada vez más, la vejiga hace más fuerza. Entonces, el músculo detrusor se hipertrofia. Y vamos a tener entonces músculos detrusores gruesos, engrosados, pared vesical engrosada y alterada. Cuando se engruesa hay problemas grandes ya. La elasticidad del músculo vesical se altera por la hipertrofia. El compliance se altera, por lo tanto, por la hipertrofia vesical. Entonces, si tenemos un paciente prostático con un cuadro clínico acentuado, ¿no? Y se ha demorado su operación, lo operamos. Queda muy bien, pero aún va a tener molestias urinarias. No porque esté mal operado, sino porque hay problemas de vejiga por el engrosamiento de la pared vesical. Entonces es importante saber cuándo operarse y cuándo no operarse. Y bueno, McNeil, el año 70 del siglo pasado, estableció, hasta ese momento teníamos la clasificación anatómica de la próstata, que es dos lóbulos laterales y un lóbulo medio. Y cuando crece el lóbulo medio le llamamos lóbulo anterior, que se va hasta la vejiga, lóbulo medio, anatómicamente. Pero McNeil hizo una clasificación histológica en 5 zonas. La zona transicional, la zona central, la zona periférica, la zona periuretral y la zona fibromuscular. Ahí está. La transicional representa entre el 5 al 10% del peso. 5 a 10% del peso. Y ahí está ubicado el 50% del HBP. En la zona central es el 20 a 25%. Y ahí está ubicado el 10% de los tumores. La zona periférica es el 70% del peso y también está ubicado el 70% también de los cánceres, de los tumores. Y esta es la zona periuretral, que si se hipertrofia causa rápidamente molestias urinarias, porque está alrededor de la uretra. Zona periuretral. Y la parte de afuera, la zona fibromuscular. Entonces, antes teníamos esta clasificación del cuadro clínico del HP. Teníamos esta clasificación. Obstructivos, irritativos. Entonces, yo estudié medicina con los obstructivos y con los irritativos. Obstructivo se refiere a la calidad del chorro de orina, calidad del chorro de orina. Y los irritativos tienen que ver con las mayores molestias del paciente prostático. La poliaquiuria, la urgencia, la impotencia de urgencia, la disuria, el tenesmo, todo.
Es lo que más molesta al varón con la próstata grande. Los irritativos. Y los obstructivos molesta mucho cuando hay un goteo postmisional severo, ¿no? Si no se demora en el baño para eliminar todas las gotas de orina, se va a mojar el pantalón. Y cuando el chorro es lento, muy delgado, finito, puja para orinar. El pujo para orinar es típico de un paciente que tiene tapada la vejiga. Y como la vejiga no tiene fuerza para botar la orina, entonces tiene que pujar. Tiene que haber prensa abdominal para que orine. Y por lo tanto va a tener sensación de que no está botando toda la orina. Orina y queda con la sensación de que aún hay orina retenida. Y se queda un ratito más y sale otro chorrito más. Entonces, obstructivos, irritativos. Pero para unos 20 años más o menos, se comenzó a llamar ya estáticos y dinámicos. El estático son los obstructivos. Estático porque debido a la próstata que crece en forma imperceptible. Estático. Y el dinámico debido a los alfa receptores. Los llamamos nosotros estáticos y dinámicos. Pero ahora ha cambiado. Desde hace 2 años se llama síntomas de llenado, de vaciado y síntomas postmisionales. El llenado son los irritativos de antes. El llenado son los irritativos de antes. La incontinencia de orina, las contracciones del detrusor involuntarias, ¿no? Eh, la disuria, la poliaquiuria, el tenesmo, la urgencia es llenado. Es una vejiga que responde con signos y síntomas frente al llenado de la vejiga, frente al llenado de la orina. Y el vaciado son los obstructivos. Si vacía lentamente, el chorro es lento, finito, puja para orinar, entonces es vaciado. Y el postmisional es el goteo postmisional. Ahora, imagínense, el goteo postmisional tiene ya es un cuadrito aparte. Entonces, el cuadro clínico actualmente, desde hace 2 años, tiene 3 cuadros: llenado, vaciado y postmisional. Ahora, ¿qué debe ser un médico? Un médico, un alumno o un médico general. ¿Qué debe saber frente a un HBP? Primero, la anamnesis. 1, antecedentes familiares de enfermedad prostática. Preguntar siempre por el papá cuándo se operó de próstata, si es que aún no ha muerto, si se operó a edad temprana o a edad tardía, ¿no? De repente aún no se opera, aún no tiene molestias. Eso nos indica ya un patrón genético en relación al HB y en relación al paciente que tenemos al frente. Y después preguntar por las enfermedades que puedan causar LUTS. La diabetes mellitus causa poliuria, poliuria, y por tanto la frecuencia urinaria va a aumentar. La insuficiencia cardíaca igualmente causa poliuria. Las enfermedades neurológicas como el Parkinson, esclerosis múltiple, ¿no? El Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, los traumatismos vertebromedulares, la mielitis transversa, va a afectar la vejiga, sobre todo, la vejiga, y va a haber problemas de micción. Antecedentes de transmisión sexual también. Antes, ahora no se ve esto. Antes, la gonorrea, aunque hay países que aún, Brasil aún tiene gonorrea, la gonorrea producía, no tratada de forma adecuada, producía estenosis de uretra. Entonces, una estenosis de uretra es el diagnóstico diferencial de HBP, porque simula LUTS parecidos al HBP.
Las enfermedades que tengan que ver con la vejiga, por ejemplo, la litiasis vesical, también simula un HBP. La vejiga hiperactiva, como digo, razón. La orquitis, por supuesto que sí. La orquitis, muchas causas de la orquitis es una prostatitis. Y si es una prostatitis, también entra el diagnóstico diferencial de un HBP. Enfermedad rectal, no he visto, salvo un cáncer que afecte, pero un cáncer avanzado. Los varones tenemos una fase, la fase de non-Miliers, que separa el recto de la próstata. Es muy resistente y es la que bloquea muchos factores invasivos rectales hacia la próstata. Pero puede darse el caso. Y los traumatismos de uretra también, que al final van a causar estenosis, igualmente debemos de entender bien si tuvo o no tuvo esa patología el paciente. Entonces, miren esta primera lámina para ver problemas urinarios de salida o de llenado. Después, saber el tratamiento actual. ¿Qué está tomando el paciente? Siempre es bueno preguntar. ¿Usted está tomando medicamentos para dormir o para los nervios? Si uno le pregunta, él no nos va a informar. Y puede hacer que ese tratamiento esté ocasionando las molestias en el paciente. Los diuréticos, cuando son hipertensos, los diuréticos, ¿sabes? Asocian diuréticos al tratamiento para hipertensión arterial. Aumentamos la frecuencia adicional a mayor volumen. Los antagonistas del calcio disminuyen la contracción vesical. Es una vejiga hipotónica. Entonces va a haber problemas de vaciado. Los antidepresivos aumentan el tono muscular de la cápsula prostática. Va a haber entonces problemas miccionales. Los antihistamínicos igual disminuyen la contracción vesical. Los antihistamínicos. Entonces debemos de saber qué está tomando el paciente. Los que toman para la gripe, para la tos, son antihistamínicos. Y muchos pacientes vienen los lunes o cualquier día de la semana, en invierno sobre todo, vienen a emergencia para colocarle las sondas por retención urinaria, después de haber tomado sus jarabes para la tos o para la gripe. Eso se nota cuando es una próstata grande, pero no en un paciente que aún está en proceso su crecimiento prostático. El cuadro clínico. Para el cuadro clínico debemos de valorar tres aspectos. Los LUTS o STUI. LUTS o STUI. El tiempo de evolución, los síntomas y la gravedad. Tiempo, cuáles son los síntomas y la gravedad de los síntomas. Ahora, los LUTS pueden alterar totalmente la calidad de vida del paciente. Pueden alterar totalmente la calidad de vida del paciente. Y los LUTS se clasifican, como le dijimos, síntomas de llenado, de vaciado o posmisionales. Y los de llenado son los que alteran totalmente la calidad de vida del paciente, los de llenado. Eso que, por ejemplo, cuando el paciente prostático se lava la mano, o ve llover, o ve agua, o escucha el caño de la cocina que está abierto, caer agua, de inmediato tiene ganas de orinar. Y no solo eso, sino urgencia para orinar. Y si no va al baño a orinar, se moja. Un reflejo de Pablo. Un reflejo de Pablo. La valoración de la gravedad de los LUTS mediante la escala IPS tiene un nivel de evidencia 3 y un grado de recomendación B. El IPS. ¿Qué es IPS? Escala Internacional de Síntomas Prostáticos. Escala Internacional de Síntomas Prostáticos. Y hay 8 preguntas. La octava tiene que ver con la calidad de vida.
Y 7 preguntas tienen que ver con los LUTs. Uno hace puntaje, eso lo llena el paciente mismo, debe llenarlo el paciente. Mientras espera en la sala, el paciente en la sala espera esperando la consulta, se le da la hojita que lo llene. Y debe ingresar al consultorio con su hojita llena de la escala del IPS. Entonces, un puntaje menor de 8 es observación, es control al año. Moderada de 8 a 19 puntos. Ahí podemos nosotros emplear tratamiento combinado para la próstata. Y severo, con el puntaje de 20 a 35. Ahí hay dos opciones, combinado o cirugía. Entonces vean cómo la gravedad de los LUTs nos permite determinar el tratamiento del paciente. Algo importante, el IPS no debe sustituir a la historia clínica. El IPS no debe sustituir a la historia clínica. No debe sustituir. ¿Por qué razón? Porque una historia clínica bien hecha en urología y en HDP, en urología, es el 80% de diagnóstico. Una buena historia clínica nos da el 80% de diagnóstico. Entonces el IPS no debe sustituir. El IPS es una herramienta para el diagnóstico, pero no reemplaza la historia clínica. Bien. La exploración física, pues el examen del paciente, tiene que ver con la exploración general del abdomen, ¿no? Si hay edema en miembros inferiores, si tiene fiebre por posible hito, en pacientes añosos con retención urinaria, ¿no? Otros signos que afectan la función renal. El color de la piel o dolor en área lumbar. Todo lo que se refiere a exploración general. El tacto rectal. El tacto rectal debemos nosotros hacerlo anualmente y buscar la forma más cómoda para el paciente. A mí me gusta hacerlo al paciente cuando está en el glúteo dorsal y poseyendo litotomía. Ahí se toca la próstata con mucha facilidad. En cambio, otros les hacen que se agache y le tocan la próstata, pero hay formas de tocar. Lo importante es que el paciente acepte el examen. Y en el caso rectal, la próstata a veces tiene sus características. Debemos buscar la simetría de la próstata, debemos buscar la presencia o ausencia del surco medio. La próstata es como un pan francés, cuando es de un joven, un pan francés. Tiene un surco medio, la próstata. Entonces, cuando existe surco medio, es una próstata pequeña. Cuando no existe surco medio, es una próstata ya crecida, desarrollada. La movilidad de la próstata, la consistencia, la superficie de la próstata, si es nodular, es lisa, la consistencia, si es pétrea o elástica, ¿no? Y si es móvil o no móvil. Y el volumen, si es grande, pequeño. Y la impronta prostática, o sea, el crecimiento hacia recto. Hay próstatas planas, próstatas en meseta y próstatas abultadas hacia recto. Son características táctiles de la próstata. Entonces, como ustedes ven, el dedo en el recto, realmente lo que nos separa de la próstata del dedo es solamente la pared rectal, después está la próstata al dedo. O sea, por eso es importante es el tacto rectal. No hay otra forma de tocar la próstata. Ahora, un tacto rectal normal no descarta un cáncer. Eso es obvio, por supuesto que sí. Antes, cuando no teníamos el PSA, se operaba la próstata y encontrábamos cánceres, lo llamamos cáncer oculto. Venía la patología, cáncer, y no sabíamos. Teníamos con las justas la fosfatasa ácida prostática, fosfatasa alcalina, que no era un marcador adecuado, no ayudaba mucho.
Ahora no se utiliza ya. No se utiliza la fosfatasa ácida prostática como marcador, ya no se utiliza. Entonces, un tacto rectal normal no descarta un cáncer de próstata. Cuando el tacto rectal está pétreo, o una zona o toda la próstata, es un estadio T2. Cuando una próstata está pétrea, ¿y cómo es pétreo? Tóquese los nudillos de la mano, nudillos. Hagan un puño y tóquese el nudillo. Ese es pétreo. Diferente a eso es elástico. Entonces, cuando uno se trata y toca pétreo, alguna zona pétrea de la próstata, ya es un cáncer prostático T2. Ahora, eh, por supuesto que si unimos el tacto rectal más el PSA, vamos a tener más, eh, nos vamos a ver favorecidos con diagnosticar mucho más cercano el HBP, perdón, el cáncer o HBP si lo hacemos en forma separada. Un tacto rectal normal puede tener cáncer de próstata. Un PSA bajo puede tener cáncer de próstata también. Entonces hay que unir los dos, ambos, para tener un diagnóstico más exacto. Una precisión, perdón. Una precisión diagnóstica más exacta. ¿Qué más debemos pedir en la consulta de un paciente prostático? Debemos pedir también el examen de orina y un urocultivo. El varón, por su anatomía, no tiene infecciones urinarias durante toda su vida juvenil, no tiene, porque nos protege la uretra del varón, el pene. Entonces, los varones tenemos una uretra de 20, 30 centímetros que nos protege, pues, nos protege de las infecciones. ¿Y cuándo ocurre infección? Cuando la uretra está tapada, ocurrida por la próstata. Ahí ocurren recién las infecciones, alrededor de los 60, 70 años. Entonces, en cambio, la mujer, por la uretra que es pequeñita, sí, desde el nacimiento puede tener infecciones urinarias. Eh, entonces, es importante ver el examen de orina y el urocultivo. En cada consulta anual del paciente, en cada consulta anual del paciente se pide examen de orina y urocultivo. Pueden ver también microhematuria en el examen de orina, microhematuria. Y la glucosa también, es importante porque si es diabético o no sabía el paciente, puede ser que los LUTS puedan deberse a la diabetes desconocida del paciente. Entonces es importante la glucosa. Nivel de evidencia 4 y grado de recomendación C. La creatinina también es importante porque podemos tener insuficiencia renal producido por una vejiga llena de orina, una retención urinaria crónica. Entonces es importante la urea y creatinina en un paciente, en su chequeo anual del paciente. Es importante. Aquí tiene usted la vejiga, cómo responde a un HBP. En la fase 1, cuando la vejiga lucha para orinar, lucha, hace fuerza para orinar. En la fase 3, en la fase 2, perdón, ya hay retención de orina. Parcial, por supuesto, parcial. Viene con 40, 60, 80, 110, 180 de orina residual. Esa es la fase 2. Después ya viene la retención urinaria total, donde hay patología mucho más acentuada. No solo en vejiga, sino en el tracto urinario superior. Ahí está, miren ustedes, como el uretra se va dilatando, se va elongando. Antes se veía esto con mucha facilidad. Ahora no, por los tratamientos que tenemos, porque el paciente es un paciente informado, tiene internet, tenemos muchas formas de información. Entonces,
El paciente ya casi no llega, salvo los que vienen de provincias. Eso sí, hasta ahora vemos. Los que vienen de, pero muy poco realmente. Antes era común ver estos casos. Y se llamaba UPO, UPO, así se llamaba. ¿Qué cosa es UPO? Uropatía prostática obstructiva, y significa insuficiencia renal. Tiene insuficiencia renal, ¿por qué? Por UPO. Ah, ya. Entonces sabíamos que era un problema eh, prerrenal, un problema prerrenal, perdón, porrenal de insuficiencia renal. Esa es una urografía de un paciente prostático. Miren ustedes. Ahora ya no se hace la urografía, pero es un examen bonito, excelente. Miren ustedes. Una dilatación de ambos uréteres, elongación, acodamiento de los uréteres y la apéndice y los cálices dilatados. Por la próstata no tratada en forma adecuada. Ese es un UPO. Ahora, el PSA eh, este, tampoco va a significar un cáncer de próstata, un nivel alto, no significa un cáncer de próstata. O sea, no es un marcador cáncer específico, no es. Pero sí es próstata específico, sí es próstata específico, pero no cáncer específico, el PSA. Y este es el rango del PSA. De 40 a 49, 2.5 y se va aumentando hasta 3, máximo 6.5. De 70 a más edad, máximo 6.5. Mayor de eso puede haber sospecha de tumor. Ahora, ¿por qué no es cáncer específico el PSA? Porque se encuentra incrementado también, aparte del cáncer de próstata, en infecciones urinarias, se encuentra incrementado en la próstata benigna, en el crecimiento prostático benigno, en las inflamaciones prostáticas. Se encuentra aumentado después de una relación sexual, después de una masturbación. Se encuentra aumentado cuando uno pone sondas, cuando uno hace cistoscopías, se incrementa la próstata. También se incrementa cuando hay retención urinaria aguda o cuando hacemos un tacto rectal. Bueno, yo cuando hago el tacto rectal lo toco y demora 10 segundos en tocar la próstata. Ya mi dedo ya tiene memoria prostática, el dedo índice. En cambio, cuando en las prácticas presenciales decíamos, a ver, toca la próstata de alumno, y el alumno lo tocaba y le daba vuelta y vuelta y vuelta, pues, y el paciente incómodo. Entonces, ese tipo de tactos rectales aumentan el PSA. Entonces, un PSA, escúcheme, un PSA entre su valor normal y 10, entre su valor normal, de acuerdo a su edad, y 10, podemos nosotros sospechar que es una prostatitis. Es una prostatitis. Y a veces, 11, 12 por ahí, una prostatitis. Damos un tratamiento médico durante 30 días y ese PSA debe normalizarse. ¿Por qué razón? Porque es hecho elevado por una prostatitis. Entonces debe disminuir o normalizarse el PSA. Es decir, después de 30 días de tratamiento para prostatitis, el PSA no disminuye, al contrario, se incrementa, entonces hay alta sospecha de cáncer. Y antes hacíamos de inmediato biopsia. Y a veces las biopsias eran negativas. Venía el año siguiente con un PSA un poquito más alto. Otra vez biopsia. Biopsia negativa. Biopsias innecesarias. Ahora tenemos un elemento más, una herramienta más que nos ayuda en el diagnóstico, es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata. Cuando es más de 10 y no baja el PSA, resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que me va a informar si hay
alta sospecha o muy alta sospecha de cáncer de próstata. Si hay alta o muy alta sospecha de cáncer de próstata, entonces hago biopsia de próstata. Porque sé que va a salir positivo. Pero si el informe de la resonancia magnética viene ausencia de sospecha o baja sospecha o intermedia, baja sospecha o muy baja sospecha, es baja, muy baja sospecha. Ahí no se hace biopsia de próstata. Pero si viene intermedio, o sea, grado 3 es intermedio, grado 4 es alta sospecha y grado 5 muy alta sospecha. Desde el grado 3 hasta el 5 hay que hacer biopsia de próstata. Grado 1 y 2 no se hace biopsia de próstata. Entonces, esto nos permite tener biopsias positivas cuando hacemos la biopsia realmente que el paciente lo requiere. La resonancia magnética multiparamétrica de próstata. Miren ustedes ahí. ¿Ven el mouse de mi máquina? ¿Ven el mouse ustedes o no? ¿Ven? No, doctor. ¿Cómo? No se ve, doctor. Ah, no sé. Ok. Ustedes ven en la parte alta una esfera rodeada de un halo negro y debajo de eso hay como un triángulo, un halo blanco y un fondo negro, un triangulito. Ese es el ano. Y por encima de eso está la próstata. Entonces vean, hay unas zonas hipocaptadoras, o esa zona negra. La cápsula prostática, la grasa periprostática está abolida en esa zona, entonces es un cáncer. Este es un cáncer, próstata, es una resonancia magnética. Otro, miren, el ano en la parte baja y por encima, la próstata de forma nodular, irregular, es un cáncer de próstata. Alta sospecha de cáncer, perdón. Entonces, biopsia de próstata. De inmediato biopsia de próstata. Entonces, ayuda mucho. Esta resonancia nos informa en PIRATS. PIRATS 1, PIRATS 2, PIRATS 3, PIRATS 4, PIRATS 5. Miren, la parte inferior es el ano. En cambio, la parte superior, casi como un triángulo, es la próstata. Y la grasa periprostática en ciertas zonas abolidas, en otras muy acentuadas, y el parénquima prostático muy irregular, es una sospecha de cáncer de próstata. Ahí está. Muy bajo, bajo, muy alto, alto, muy alto. Esos son los informes de la resonancia magnética multiparamétrica de próstata. Y acá está cómo se hace una biopsia de próstata. Miren ustedes, ojalá salga. Miren allí, esa es la aguja de la biopsia, esa es la aguja. Está en su tubito para protegerlo y hay 8 frascos. Realmente deben sacarse 12 frascos, 12 muestras deben sacarse. El problema es que esta es una biopsia de próstata dirigida con el dedo. Lo ideal tiene que ser dirigida con la ecografía. Esta es una biopsia de próstata a ciegas, a ciegas. Se está haciendo la higiene, el lavado, la asepsia. Y con esa jeringa se pone la cilocaína en el recto. Se pone una cilocaína jalea en el recto, una jeringa. Eso anestesia. 20 centímetros de jalea se pone. Y con el dedo, el índice derecho, se toca la próstata, se valora bien. Por supuesto que el doctor ya lo conoce al paciente, le ha hecho el tatuaje muchas veces. Y arma la aguja de biopsia de próstata. Miren.
es como una pistola. Se retrae y el dedo, la aguja la pone con el dedo, así para que no lesione. Así entra la aguja recto. Lo coloca la aguja con el dedo en la próstata, en alguna zona de la próstata, y después dispara. Dispara y saca la próstata. Saca la aguja, perdón, y ahí está una muestra. Y así va a llenar 8. Ese es a ciegas. No es tan exacta, por supuesto, no es tan exacta. Salvo que hay una zona muy pétrea y ahí se hace pues, con el dedo nomás, pero si no, lo ideal es hacerlo con ecografía, una biopsia prostática ecodirigida. ¿Cómo se hace el tratamiento para la prostatitis durante 30 días? Primero antibacterianos. Damos ciprofloxacino de 500, la mitad, 250 cada 12 horas. 250 cada 12 horas por 30 días. Por 30 días. ¿Qué más damos? Damos alfa bloqueadores para que el paciente orine mejor, orine bien. ¿Qué más? Descongestionantes prostáticos o antiinflamatorios prostáticos, que son naturales, hierbitas, pero en las farmacias venden también en forma de comprimidos las hierbitas. Tenemos el cefazabal, por ejemplo, el cefazabal, el prostanatur, que son hierbas. Solamente la Unión Europea reconoce, pero la guía clínica de Europa reconoce solamente la Ceruna repens como un tratamiento natural efectivo para la próstata. La norteamericana no lo reconoce. La norteamericana no existe hierbas para la próstata. Y en las indicaciones, nada de comidas picantes, nada de comidas irritantes, nada de alcohol y nada de relaciones sexuales una semana antes de la muestra para el PSA. Nada de eso. Durante 30 días. Bien. El PSA empezó como PSA total, pero no era tan específico. Entonces se vio la densidad del PSA, el volumen entre el PSA, el dato del valor del PSA. Entonces teníamos la densidad mayor de 0.15, menor de 0.15 cáncer de próstata, mayor de 0.15 HBP. Y no nos sirve para nada. Entonces se hizo la velocidad del PSA. Mayor de 0.75 por año, cáncer de próstata. Mayor de 0.75 por año, cáncer de próstata. El incremento, me refiero, el incremento mayor de 0.75, el incremento por año, cáncer de próstata. Tampoco, salvo para un cáncer, pero para un HP no ayuda. Entonces se fue con el PSA total y libre. Antes de eso, con el PSA ajustado a la edad. Lo que vieron ustedes en la tablita, un PSA ajustado a la edad. Y después de eso, el PSA total y libre. El total me dice que en el presente, un incremento en total me informa del cáncer en el presente. Un PSA libre menor de 24% me indica cáncer de próstata. Entonces, para que el paciente deba verse libre de una sospecha de cáncer, el total tiene que ser menor de su rango por su edad. 1. 2. El libre tiene que ser más de 24%. El libre más de 24% para verse libre de sospecha de cáncer. Un PSA libre menor de 10, 99.9% que sea un cáncer. Un PSA libre menor de 10, 99.9% que sea un cáncer de próstata. Lo que está faltando es la biopsia.
Entonces, si, si vemos nosotros, si vemos nosotros, eh, cuando hay, cuando no hay seguridad en cuanto a esto, tenemos la resonancia magnética, que sí nos da cierta seguridad para hacer la biosector. Bueno, cuando uno trata el paciente prostático con inhibidores de la 5-alfa reductasa, o sea, con los antiandrógenos, finasterida y dutasterida, el PSA se reduce a la mitad. Entonces debemos nosotros de entender que un PSA bajo, tratado con estos medicamentos, debemos duplicar la cifra para tener una certera de su valor real. Bien, ¿cuándo se recomienda valorar los niveles del PSA? ¿Cuándo se recomienda? En pacientes, ahora se dice pacientes mayores de 50 años. Pero ahí tengo un artículo que se está viendo en Estados Unidos, cáncer en adolescentes. Ya lo voy a sacar, le voy a presentar. Ustedes busquen en Google Académico, en cualquier plataforma, busquen ustedes, UpToDate, cáncer en adolescentes. Y en Estados Unidos está viendo cáncer de próstata en adolescentes, en gente joven. Entonces, mayor de 50 años. Esa es la parte académica. Yo pido a partir de 40 años, pido el PSA. Mayor de 45 años con un antecedente familiar de primer grado. Entonces, si el papá tiene cáncer y tiene 45 años, ahí menor de 45, perdón, de 45 pido el PSA. Si no, de acuerdo a la guía clínica, no se pide. En pacientes de 40 años con 2 antecedentes directos de cáncer de próstata, con 2 antecedentes directos. Si es un paciente morenito, se pide el PSA cuando tengan 45 años. Bien, yo en mi práctica clínica yo le pido a partir de 40 años, sea moreno o no sea moreno. Si gringo moreno yo le pido 40 años, porque podemos tener un cáncer y hay problemas legales. Ahora el médico tiene que cuidarse las espaldas por los problemas legales. Yo lo estoy chequeando, por ejemplo, desde los 38 años lo chequeo. Llegamos a los 45 años, recién le pido ahí su PSA de acuerdo a la guía clínica. Y el paciente tiene un cáncer de próstata. Entonces el paciente puede decir, doctor, ¿por qué no me pidió antes el PSA? Porque el cáncer no empezó a los 45 años. Y encima es un cáncer avanzado. ¿Y yo qué le digo al paciente? No tengo nada que decirle. Entonces, la norma es a partir de los 40 años. Ya lo vimos eso. Y acá está la escala internacional de síntomas prostáticos. El vaciado incompleto es un parámetro. Todo referido al mes anterior. Todo referido al mes anterior. Poco, mucho, casi nada. Todo, y al final se pone el puntaje. El puntaje lo pone el médico, pero el paciente llena los primeros casilleros. El vaciado incompleto. La frecuencia también se pregunta ahí, en la escala internacional de signos prostáticos. La intermitencia, si es un chorro único o es un chorro que se corta, intermitente. La urgencia para orinar, es importante saber. La urgencia significa que tiene deseos imperiosos de orinar, que si no va al baño el paciente pierde orina. Esa es la urgencia. ¿Y por qué tiene urgencia?
porque su llenado vesical, en su llenado vesical, eh, la presión intravesical se incrementó más de 15 centímetros. Entonces eso le obliga a orinar de inmediato. El chorro débil también está dentro de lo que es la escala internacional de síntomas prostáticos. La, em, ¿Qué dice la parte final? No veo porque la barra que tengo acá de los puntos no lo tapa. Bien, la nicturia, este es otro, el nombre es otro factor de controversia. Para unos es nicturia y para otros es nocturia. Para mí nicturia es lo normal, uno o dos a la noche. Y nocturia para mí es patológico, más de dos, tres, cuatro. Pero unos dirán nicturia y otros dirán nocturia. Lo importante es que orine en la noche. El vaciado incompleto, ya lo vimos al inicio. Muy bien. Eso entonces, esa escala nos valora la gravedad de los síntomas prostáticos, esta escala. Ahora, los ecografistas han catalogado la próstata en tamaños, en volúmenes. Y es una clasificación no urológica, sino clasificación de los ecografistas. De 20 a 30 gramos, grado 1. De 30 a 50, 2. De 50 a 80, grado 3. Más de 80, grado 4. Y el paciente, y así lo pone el informe, y el paciente viene a su doctor, tengo de tercer grado, ¿qué pasa? Mi próstata, doctor, yo me voy a morir, o van a operar, una cosa así, ¿no? No hace más que asustar al paciente. Eh, Sin embargo, si yo veo grado 3, el paciente me dice, por ejemplo, doctor, tengo grado 3. Entonces yo digo, entonces tu próstata debe estar entre 50 y 80 gramos, una próstata grande. Entonces nos ayuda, el suero nos ayuda. El CIRPOL misional, hasta 20-25 para algunos es normal en un paciente prostático, 20-25. Más de 25 hasta 100 es manejo farmacológico. La orina residual hasta 100 es manejo farmacológico. Más de 100 es tratamiento quirúrgico. Siempre y cuando tenga grandes molestias para orinar. Entonces, más de 100 centímetros de orina residual, manejo quirúrgico. Y el paciente no se opera por el tamaño de la próstata, sino se opera por el volumen de orina residual. El volumen de orina residual me da el grado de obstrucción prostática, me da el grado de obstrucción prostática. ¿Cómo mido el volumen de orina residual? ¿Cómo mido el volumen de orina residual? Uno, con la ecografía. Es un no invasivo con la ecografía. El paciente tiene ganas de orinar, le toman la ecografía, ven cuánto hay en la vejiga de orinar, lo mandan a orinar y vuelve. Y le pasan el aparato y ven cuánto queda de orina retenida. Ahí sale el volumen de orina residual postmisional. Si no hay ecografía, digo al paciente que venga con ganas de orinar, digo que vaya a orinar al baño, viene otra vez y le pongo una sonita en el lato finita y veo cuánto orina ha quedado. Y lo mido, lo que sale lo mido. Eso, solamente tengo el valor de la orina residual. Esa es otra forma, otra forma. Y, y la forma más exacta de saber si es un paciente que está tapado y que requiere cirugía es con la flujometría. La uroflujometría dice si el paciente está tapado o no está tapado, si requiere cirugía o no requiere cirugía, al margen de lo que el paciente puede decir. Hay aparatos llamados uroflujometros que me miden la velocidad en el tiempo, me miden la cantidad de volumen, perdón, el volumen en el tiempo, el volumen en el tiempo. Centímetros cúbicos por segundo mide la flujometría. Valor normal al varón es de entre 15 y 20, la mujer de 20 a 25 centímetros cúbicos por segundo de orina, es el valor de la flujometría normal. Un paciente prostático tapado tiene menos de 10 de flujometría, menos 10 centímetros por segundo. ¿Correcto?
Ahí está la ecografía. Se miden los diámetros transversal y longitudinal, se miden los diámetros, y encima de la próstata está la vejiga. Y la orina siempre se ve como una zona negra, la orina. Miren ustedes, en forma lateral, la próstata se mete a la vejiga, crece hacia la vejiga. ¿Qué crece a la vejiga? Crece el óvulo medio. Se mete, crece mucho a la vejiga. Entonces, ahora, desde hace un año, se mide el IPP. ¿Qué cosa es el IPP? El índice de protrusión prostática. Índice de protrusión prostática. Se mide, hay dos IPPs. El IPP vertical, como ven la flecha, y el IPP horizontal, que miden el ancho de la próstata. Nos interesa a nosotros el IPP vertical, porque me mide cuánto ha crecido hacia la próstata, hacia la vejiga también. Y es el óvulo medio que crece. Y este es un factor predictivo de insuficiencia renal. Si tiene más de 10 centímetros de IPP, el paciente podría ser una insuficiencia renal. Porque es el óvulo medio que crece de la vejiga, funciona como una válvula, tapa la vejiga y termina con insuficiencia renal. De 0 a 5, primer grado, 5 a Dios, segundo grado. El tercer grado es mayor que entonces se pide el IPP, índice de protrusión prostática. Y eso hay que pedirlo ahora ya algunos lo están haciendo sin que uno lo pida, pero uno tiene que pedirlo. Y cualquier prostática, el punto es medir el IPP vertical. Ahora, ¿en quién se pide ecografía? Por supuesto, en todo paciente prostático, pero también en el que se sospecha litiasis urinaria, en el que tiene microhematuria, en el que tiene microhematuria. En pacientes que hacen retención urinaria, se ve un globo vesical, se palpa el globo vesical. El paciente con sospecha de difusión por los lux que tiene el paciente, ¿no? En presencia de cuadro clínico severo, prostático, en pacientes que tienen traumatismo vértebromedular, problemas neuropáticos, en problemas con valores en ellos se pide una ecografía urológica. Eso viene de cajón. Nivel de gripe 3, grado de aglomeración, tiene muy buen grado de aglomeración de ecografía urológica. Ahora, la ecografía transrectal no es de pedido habitual, no es de pedido habitual. O sea, no es que se pida de primera línea. No es. Primera línea es la ecografía urológica. La transrectal es para ver tal vez el volumen exacto de la próstata o para ver la cápsula prostática. En el caso de cáncer, en el ecografía transrectal me va a ver si la cápsula está invadida o no está invadida. Objetivos de tratamiento para el HBP. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué objetivo tiene el médico urólogo al tratar a un paciente con HBP? 3 objetivos. Disminuir los síntomas, mejorar la calidad del paciente y evitar las complicaciones. Disminuir los síntomas, mejorar la calidad de vida del paciente y evitar las complicaciones. Viene una complicación. Esto no es mi paciente, pero es de la literatura, viene un globo enorme. Parece un útero gestante. Esta es una vejiga retencionista crónica, pobres riñones, estarán dañados. Disculpe, doctor. Sí. No se le escuchó, doctor. ¿Qué es? Disculpe. Este es un globo vesical. Es un globo vesical, una retención urinaria crónica, tremendo globo. Ahí habrá pues, entre 2 y 3 litros de orina. Y con este globo vesical los riñones sufren. Tendrá creatina alta, seguramente tiene, porque este globo vesical no llega ahí de un día a otro. Miren acá.
O sea, cuando uno habla de globo vesical, el globo vesical compromete todo el abdomen. Miren, todo el abdomen está elevado. Cuando hablo de tumoración vesical, cuando hablo de tumoración abdominal, la tumoración un poco chiquitito, ¿ves? El resto del abdomen está plano frente a un tumor. En cambio, cuando hablamos de globo vesical, el globo vesical engloba todo el abdomen. Y esa es una vejiga llena de orina, llega hasta la cicatriz umbilical, miren. Pasa la cicatriz umbilical. Y estos pacientes van a la consulta, escúchame, van a la consulta porque mojan la cama en la noche, si no, no irían a la consulta. Tienen incontinencia urinaria por rebosamiento. Incontinencia urinaria por rebosamiento. Por eso van a la consulta. Y, no, y ni siquiera por eso, sino porque la mujer lo lleva. La mujer está cansada de lavar sábanas, entonces se va, lo lleva a la consulta al paciente, a la esposa. Ya vemos así al paciente. Miren de perfil cómo se ve de perfil. Un globo vesical enorme. Estamos poniendo la sonda vesical al paciente. Y miren cuánto sale en el lavatorio de orina. Más de la mitad está saliendo. Sigue saliendo la orina. Todo eso retiene en la vejiga. Y se saca de 500 en 500. No se saca todo, no se saca todo. Porque si no causamos hemorragia post-vacuum. Sacamos primero 500, a la media hora 500, a la media hora 500. Para evitar la hematuria severa post-vacuum. ¿Habrá hematuria? Sí habrá hematuria, aunque lo saque de 10 en 10. Pero no será tan severa como si lo saco todo de inmediato. Ahí hay otro globo vesical, ven ustedes, un globo vesical compuesto y tiene una sonda. Pues, ¿por qué tiene globo vesical estando con sonda? Miren la distancia que hay entre el pene, el glande, perdón, el meato uretral y la sonda es larga. Esa sonda es larga. Esa distancia es larga. Indica que la sonda no está en la vejiga. El globito de la sonda, debe estar en la uretra, entonces causa un sangrado y causa retención urinaria aguda. O sea, una suena mal puesta. A veces lo ponen los internos, los alumnos, y más que ellos lo ponen los auxiliares, y lo ponen mal. Muy bien. En el abordaje terapéutico del HBP, nosotros debemos de ver, es individual, no es todo una norma para todo el paciente, sino hay que ver el problema clínico del paciente, cómo está su calidad de vida del paciente, las complicaciones que puede tener o enfermedades asociadas como una diabetes, un problema neuropático. Todo eso hay que valorar antes de dar un tratamiento al paciente prostático. Hay tres opciones: la vigilancia expectante activa, vigilancia expectante activa, con medidas higiénico-dietéticas, tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Bien, ¿quién es el paciente que va a una vigilancia expectante activa? No es que el paciente se vaya de vacaciones y se olvide su próstata y vuelve el otro año, no. Tiene que tener actividades que hacer. ¿Cuándo? Cuando el IPS, perdón, es menor de 7. Cuando el IPS es menor de 7, vigilancia expectante. ¿No? Y cuando el cuadro clínico pues, no tiene complicaciones. El paciente orina bien, no hay sangrar, no hay nada. Se va a vigilancia expectante. Y tiene que firmar un consentimiento informado, aceptando este tratamiento. Porque puede ser que se complique en la vigilancia expectante y pues nos eche la culpa. ¿Por qué no me dio el tratamiento? Si mi hermano toma eso, ¿y por qué usted no me dio a mí? Entonces yo prefiero no optar por esta forma. Yo no doy vigilancia expectante, salvo que sea un paciente joven y no tenga mayores molestias. Ahí al año. Si no, yo le doy bloqueador.
¿Qué tiene que hacer este paciente de vigilancia expectante? Caminar, caminar y caminar y caminar. No tiene que tomar líquidos en la noche, ¿no? Evitar las bebidas irritantes, el alcohol que irrita la próstata, las bebidas cafeinadas, evitar el estreñimiento, ¿no? Eh, los refrescos colorantes, evitar eso, ¿no? Evitar los que actúan en la fibra muscular lisa, como son los neurolépticos, los anticolinérgicos, los antihistamínicos. Hay que evitar ese tipo de tratamientos para la gripe, para la tos. Todo eso tiene que hacer el paciente en la vigilancia expectante. Y también podemos dar tratamiento con fitoterapia. Ya les dije que la serotonina repiens es la única que lo reconoce las guías clínicas europeas. La norteamericana no lo reconoce. Y eso está en el mercado. Son de 320, hay de 160, pero se ven de 320 y hay que darle 2 veces por día. Tenemos el Sabal cerulato, que es el Cefazabal, 3 veces por día. En el norte tenemos el Juan Alonso del Perú. Juan Alonso, en el centro del Perú tenemos la Chote. En el sur del Perú tenemos la carqueja, que son plantitas para la próstata, que lo utilizan la gente de esa zona. Y después viene el tratamiento farmacológico, los bloqueadores alfa-adrenérgicos. Bloqueamos los receptores alfa a nivel del cuello de la cápsula prostática, y entonces el paciente siente que orina mucho mejor. Un nivel de evidencia 1A, grave recomendación A, bien recomendado, los alfa bloqueadores. Se debe dar en la noche, porque los alfa bloqueadores no uroselectivos deben darse en la noche para evitar la hipotensión ortostática, En cambio, los uroselectivos podemos darlo en la mañana, no hay ningún problema. También se puede combinar con los receptores, ya lo veremos después el tratamiento combinado. Tenemos entonces los uroselectivos, es alfa 1A, alfa 1D. Los uroselectivos es alfa 1D y alfa 1A, son los uroselectivos. Actualmente tenemos el silotrif. Ahora vamos a llegar a eso, la silodosina. El último alfa que ha llegado al Perú, para un año que ha llegado. La silodosina. Y los inhibidores de la 5-alfa reductasa tienen un grado de recomendación A y un nivel de evidencia 1A. Inhibe la formación de la DHT y por lo tanto baja el volumen de la próstata. Y tenemos 2 inhibidores, el finasteride de 5 miligramos y el dutasteride de 0.5 miligramos. Bien, este tratamiento reduce entonces el valor del PSA y también reduce el tamaño de la próstata. ¿Cómo se da este tratamiento? Escuchen acá. Yo tengo al paciente en la primera visita médica, le pido la ecografía y ahí me sale el volumen prostático. Póngase 85 de volumen prostático en la primera consulta. Bueno, yo arranco con la base de 85. Le doy el tratamiento combinado, que es el alfa bloqueador más los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, y le doy cada mes. Y a los 3 meses viene con una ecografía vésico-prostática. Ya no urológica, sino vésico-prostática. Para ver 2 cosas ahí, el volumen prostático y la orina residual. Entonces, si estoy dando ese tratamiento, el volumen ya no será de 85, será de repente de 83 o 79. Eso indica que está haciendo efecto. Y la orina residual debe bajar, ya no 120, debe tener ahora 100. 3 meses más, bajó a 70. El paciente contento, el paciente orina mejor, y orina residual 10 centímetros menos. Entonces, este tratamiento de esa forma se valora.
Si no baja el volumen, no le doy. ¿Para qué? Porque también afecta la esfera sexual. Afecta la esfera sexual del varón. Ahí está la esfera sexual, ¿no? Produce difusión eléctrica del 5 al 7%. No tienen ganas de estar con la esposa, 3%. Le reduce el volumen eyaculatorio, por supuesto, pero eso no, ya no, antes eliminaba bastante, ahora poquísimas gotitas. ¿Quién se da cuenta del esposo? Oye, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Dónde te vas? Y trastornos de la, la ginecomastia no he visto yo. La ginecomastia no he visto. Está descrito en las guías, pero no he visto la ginecomastia. Combat fue un estudio multicéntrico que no vino de Europa y Estados Unidos, donde utilizaban el tratamiento combinado, el abodar, o sea, el dutasteride con la T-tamsulosina. Combat significa combinado, abodar con tamsulosina. Combinado entre el dutasteride y la tamsulosina. Y este tratamiento combinado mejora la calidad del paciente, ¿no? El flujo urinario también mejora muchísimo, muchísimo, ¿no? Y es un tratamiento muy bueno, excelente tratamiento, para quienes no les afecta la esfera sexual. Pero acuérdense que esto anula la hormona, la DHT, por lo tanto los pacientes pueden bajar de masa muscular, pueden bajar masa muscular. Y hay que darle a pacientes con IPS moderado, IPS de 8 a 19. Y acá tenemos nosotros que ver acá los, los factores de, bueno, son los factores de, no es de crecimiento, sino, bueno, al final de ese informe. Tengan en cuenta el PSA 1.5, el volumen prostático. Volumen prostático y PSA 1.5, al final de ese informe. Hágame acordar de eso. El tratamiento quirúrgico es múltiple, en eso se ha avanzado bastante. Tenemos los tratamientos transuretrales y tratamientos abiertos. Transuretrales y abiertos, en sería quirúrgico. Abierto es cirugía, y transuretrales hay muchas formas de operar transuretrales, hay muchas formas. Va desde la incisión transuretral de la próstata, cuando el lóbulo medio no ha crecido. El lóbulo medio no ha crecido, da buen resultado la incisión transuretral de próstata. Se hace una incisión sola y dura un año, año y medio. Como es tan sencillo, se puede repetir, siempre y cuando no crezca el lóbulo medio. Y se hace para próstatas pequeñas. Se hace para próstatas pequeñas. Bien, entonces les decía que debemos acordarnos de los factores de progresión prostática. Eso es lo que se utiliza ahora. Factores de progresión prostática. Factores de progresión prostática. Por ejemplo, yo lo tengo a González, lo tengo ahorita en la consulta. Ahorita tiene 40 años en la consulta. Y Raúl representa a José cuando tenga 60 años.
Raúl de 60 y José de 40 años. Yo tengo que darle un tratamiento. Tengo que primero valorar sus factores de producción prostática de José. En la primera consulta, factores de progresión prostática. Tengo que valorar. Esos factores me van a informar si el paciente va a ser retención urinaria aguda pronto, va a requerir cirugía pronto o no. Si progresa o no progresa a la cirugía, ese es el asunto. Si progresa o no progresa a la cirugía. Entonces, a los 40 años, a José lo veo, si tiene una próstata menor de 30 gramos, tiene que sale 0.5, entonces no tiene factores de producción prostática. Que va a llegar cuando esté, Alonso, a los 60 años sin mayores problemas. Pero si José tiene la primera consulta un PSA mayor de 1.5, o un normal pase de edad, pero mayor de 1.5, una próstata mayor de 30 gramos, tiene una escala X menor de 12, y tiene una flujometría, pero mayor de 12, y tiene una flujometría menor de 12, flujometría menor de 12, X mayor de 12. Entonces tiene factores de producción prostática. Significa que pronto puede hacer retención urinaria y pronto puede recibir cirugía. Pero yo como debo retrasar, debo alargar ese periodo de pronto, debo hacerlo más largo. ¿Cómo? Por el tratamiento combinado. Archivo la próstata, el paciente orina mejor y lo voy alargando hasta que el paciente requiera cirugía. Eso, ahora se habla de eso, factores de progresión clínica prostática. Factores de progresión clínica, así se llama. Entonces, el volumen prostático mayor de 30 gramos, el PSA mayor de 1.5, la flujometría menor de 12 y el IPS mayor de 12. Bueno, después tenemos la sesión transurtal de próstata, la que siempre hemos hecho, la RTU, que es el gol estándar. Hasta ahora es el gol estándar. Aunque el láser ya está a paso acelerado por quitar el lugar del gol estándar a la RTU. Es que la RTU sangra bastante, tiene complicaciones. Antes tenía muchas complicaciones, ahora ya casi no, porque ahora empleamos la glicina. ¿Por qué? Glicina en bolsas de 3 litros. Entonces pedimos, por ejemplo, 10 bolsas, pedimos 30 litros para operar un paciente. Entonces es una glicina que impide el síndrome post-RTU. ¿Cuándo había síndrome post-RTU? Cuando utilizamos el agua destilada estéril. Eso utilizamos antes. Entonces, esto pasaba al fluido sanguíneo, al lecho sanguíneo pasaba, hacía una hemodilución y causaba insuficiencia renal aguda. Y por supuesto, este es el síndrome post-RTU, y a veces fallecían. Pero ahora con la glicina ya no hay ese tipo de problema. Entonces, la transuretal, la recesión transuretal. Pero ahora hay otras energías para emplear la PRD. Tenemos el láser. Una próstata con cirugía abierta para próstatas grandes, mayor de 80 gramos. Un paciente, un médico que opera RTU, uno que opera con láser, le dice al paciente, le dice, que sí, yo tranquilo lo opero, tengo mucha experiencia. Mayor de 80 gramos. Operar, claro que puede operar, pero deja próstata. Es muy grande. Y vuelve a los 3, 4 años, y vuelve a crecer y dar molestia y otra vez operación. Entonces, hay ética que debe practicar uno. Ser ético significa. ¿Sabe qué? No sé operar. Lo que sé operar bien es cirugía abierta. Lo ofrezco cirugía abierta, y tratar bien. O no, yo sé operar muy bien cirugía con RT, pero muy grande para desarrollar la próstata. Entonces, para más de 80, láser. Más de 80 o más de 100 ya cirugía abierta. Y hay pacientes, yo tengo un paciente de 225 gramos esperando cirugía, 225 gramos.
Muy bien. Los riesgos de un paciente operado de próstata, independiente de la técnica, es la eyaculación residual. El paciente operado de próstata orina semen y no eyacula semen, orina semen. Otra complicación es que tenemos la esclerosis del cuello vesical. Uno coagula y se fibrosa y pues se esclerosa, se hace como un callo y causa obstrucción. Y por supuesto, cuando nos pasamos de la sesión y cortamos el esfínter, causamos hipotenesia urinaria, a veces permanente. Imagínese un paciente que está usando pañales después de haber estado bien, simplemente que tiene problemas urinarios, se opera y usa pañales. Es un problema enorme. Entonces hay que saber cuándo operar y qué operar, qué técnica operar, y evitar, por supuesto, las complicaciones. Es una próstata enorme, miren ustedes, casi 10 centímetros de largo. Cirugía abierta, miren cómo sale, toda la próstata sale, no queda nada de próstata, queda solamente cápsula prostática. Otra próstata, también un nódulo, no sé cómo, salió toda la cápsula prostática. Ahí vemos los lobos laterales, están separados, y la parte del otro lado estaba en la vejiga, metido en la vejiga, una próstata enorme. Más era la próstata metida en la vejiga que los lobos laterales. Y ahí también próstatas pequeñitas, están sobre la próstata, por decirlo bien, la próstata muy pequeñita, también parece un anillo, pero causa obstrucción y había que operar. Otra próstata mediana, abierta. Entonces vienen los láseres, viene ya la época de los láseres, el láser verde, el fermiláser, el gris láser. Queda muy bien, muy bien. Y el beneficio es que el paciente no sangra. El paciente no sangra y puede ser de alta al día siguiente con su sonda y tomando diurético para que haya mayor diuresis y orine clarito. Pero a veces sangran y quedan 2 o 3 días más. Y las indicaciones quirúrgicas del paciente. Absolutas, insuficiencia renal, tiene que operarse. Las ureterorinefrosis por grupo tienen que operarse. Litiasis vesical, no. Insuficiencias urinarias tienen que operarse. Ahora con el litotriza yo puedo operar el cálculo vesical y esperar cómo va el paciente solamente con su próstata. De repente el problema es de cálculo y no de la próstata. Las relativas. ¿Qué dice las relativas, Natalie? No la barra me tapa, a mí no lo puedo ver bien. Una vez es la hematuria, pero la hematuria es relativa realmente. Alguna vez es absoluta. Yo, miren, escúchame, cuando terminé justo mi residentado de biología, yo trabajaba en una clínica. Antes de ser residente ya trabajaba en una clínica atendiendo urología. Perdón, mientras era residente. El médico que trabaja allí viajaba por visa a hacer urología, entonces me llevaron allí para hacer, mientras él viajaba, yo hacía urología siendo residente. Y terminando mi residencia médica, me llegó un paciente, un chacarero de 90 años, de Chincha, sangrando y sangrando. Y no podía pararlo el sangrado. Y sangraba y sangraba. Así que lo operé. Así nomás sin análisis lo metí a sala de operaciones. Lo operé. Y era una próstata enorme, enorme, ¿no? En una mano me caía un lóbulo, en la otra mano cabía el otro lóbulo. Felizmente, y estas próstatas grandes sangran duro. En la operación. Sangran mucho. Entonces, ahí dije, ¿para qué soy urólogo? Bárbaro. Pero felizmente, gracias a Dios, salió bien el paciente, se fue de alta, muy bien el paciente. Sanito se fue. Entonces, la hematuria puede ser ahora es relativo, pero puede ser en algún momento absoluto. Este es un parque temático y esa es mi ilusión. Cuando haya
una feria del hogar, qué sé, una cosa así. Yo quiero hacer esa situación en un parque. Es una próstata, ya los costaditos ven las vesículas seminales. Entonces los pacientes entran allí, mayor, miren, hay cola para entrar. Ahí se informa sobre el HBP, cáncer. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. El tratamiento. Bueno, manejo para el tratamiento el IPS, solo el IPS. Solo el IPS. Por supuesto, el PSA, eso se sabe, ¿no? Más su cuadro clínico y el IPS. Si el IPS es de 0 a 7, manejo expectante. Manejo medidas higienodietéticas, comida, sus alimentos, los líquidos, hacer ejercicio, ¿no? Y control anual. O control anual. ¿Qué le pido? El PSA, ecografía, flujometría, todo lo que se pide en un HBP al año. Ese es con IPS de 0 a 7. Eso deben tomar ustedes fotos para que eso en su celular deben tener para manejar un HBP. Empleando la ecografía. Y el IPS entre 8 y 19, moderado, más ecografía. Perdón un momentito. Hola. Buenos días. Sí, perdóname, en este momentito estoy haciendo clases con los alumnos, termino y le devuelvo la llamada. Le voy a llamar para informarles, sí, por favor. Bueno, entonces considerando la ecografía y con IPS de 8 a 19, la ecografía. En la ecografía vemos nosotros el flujo, la orina residual y en la ecografía y la flujometría vemos la orina, el flujo de orina en el tiempo. Entonces, si la flujometría está normal, ¿no? 15 o más, si la orina residual está normal, entre 20 a 25, vigilancia expectante y control anual. Pero si tiene la orina residual aumentada y la flujometría disminuida, tratamiento farmacológico. ¿Qué le damos? Bloqueadores alfa, ¿no? Inhibidores de la 5-alfa-redutasa, le damos. Si es que la flujometría está disminuida y la orina residual está aumentada. Muy bien. Entonces ahí estamos manejando ecografía más IPS. Muy bien. En un IPS severo, 20-35, en la ecografía urológica me dice que hay orina residual más de 100, la flujometría menos de 10, entonces bloqueadores alfa, inhibidores de la 5-alfa-redutasa, ¿no? O cirugía. Y si hablamos de cirugía, si el paciente no acepta cirugía, lo que hablamos es el lado derecho, tratamiento farmacológico. Pero si acepta cirugía, preparación para la cirugía y vemos la técnica que mejor le quede al paciente. Entonces, si el paciente no acepta, a pesar de estar en el rango de operación, no acepta, tratamiento combinado. Si acepta, vemos la forma de operar. Bien. Si el paciente no acepta, tratamiento combinado. Sin embargo, si la orina residual está normal y la flujometría es normal, vigilancia expectante. Combinado los dos, la ecografía y la uroflujometría. La orina residual menos de 100, tratamiento farmacológico. La flujometría menos de 15, vigilancia expectante. O 15, vigilancia expectante, perdón. Control anual. La flujometría menos de 10, cirugía. Orina residual más de 100, cirugía. Y va a depender mucho si el paciente acepta o no acepta, si no, tratamiento combinado.
Cada paciente es un único. No siempre aceptan las propuestas del médico. Muy bien. Descansamos 10 minutitos y hacemos una práctica muy hermosa. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Doctor, quería preguntarle lo siguiente. Cuando estábamos haciendo la clase de antes de ayer sobre ITU, se habló del tema de la prostatitis, ¿no? Acá también estamos hablando de la prostatitis, ¿no? Lo que quería preguntar era, ¿por qué quizás cuando existe una prostatitis que podría conllevar quizás a una inflamación de la próstata, ¿por qué el tratamiento quizás antibiótico, además de los sulfatos de reutasa, por qué el tratamiento se da más o menos entre 2 a 4 semanas, o sea, casi un mes, ¿no? En cambio, cuando existe una ITU más o menos en la uretra, el tratamiento es más corto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está involucrado para que el tratamiento se alargue tanto en una prostatitis a diferencia de otros? Bien, Felipe. La cápsula prostática es así la diferencia, marca la diferencia, la cápsula prostática. La cápsula prostática es tejido fibromuscular que lo tiene una burbuja de la próstata. Entonces, no todos los antibióticos llegan a la cápsula prostática. ¿Quién penetra en la cápsula prostática? La ciprofloxacina. A pesar de crear de ser muy resistente o de los bacterias son resistentes a la cipro penetra la próstata. Y eso lo damos por 30 días, que hay una buena penetración en caso de prostatitis. En cambio, en la infección urinaria no hay ninguna burbuja, y lo damos por 10 días máximo, en otras veces por 3 o 5 días. Entonces, ¿quién marca la diferencia? La cápsula prostática. Otra pregunta. Sí, doctorita. Sí, Dime. sí. José. Bueno, gracias. No, era una duda en realidad. ¿Por qué en el caso, por ejemplo, de si el problema inicial básicamente es porque hay una estenosis del flujo, o bueno, del lumen uretral y de eso hace las otras complicaciones, ¿no se ha visto la alternativa de utilizar stent? ¿O qué pasó? ¿Por qué no se podría utilizar los stent como en otros No, eso casos va a de ir, estenosis? en otra conferencia con ustedes, tratamientos modernos. No, el stent uretral. El stent uretral es para pacientes no operables, inoperables, por riesgo quirúrgico alto, de alto grado. Lo que no se pueden operar, los stents uretrales. Son stents uretrales metálicos que se ponen en la uretra y que mantienen la uretra abierta. Y ese stent uretral tiene que estar por encima o por detrás del esfínter. Pues si lo ponemos en el esfínter va a tener incontinencia urinaria. Tiene que estar detrás del esfínter, o sea, cerca del cuello vesical. Mantiene la uretra prostática abierta. A veces estos stents se meten a la vejiga. Hay que estar controlando con ecografía siempre y con citoscopías. O sea, no es 100% bueno el stent. Se utiliza, como repito, para pacientes que no se pueden operar por problemas de comorbilidades. Pero no es el estándar para cualquier HP. Otra pregunta. Sí, doctor, yo tenía una pregunta. No le escuché muy bien, se escuchaba muy bajito cuando habló de los factores de progresión prostática. ¿Podría repetirlos, por favor? Claro que sí. El PSA mayor de 1.5, próstata mayor de 30 gramos, la flujometría menor de 12 y el IPS mayor de 12. Gracias, doctor. Bien. Doctor, también tenía una pregunta. En caso de que, por ejemplo, los pacientes se les da tratamiento combinado, ¿sus síntomas van a bajar o igual van a tener, por ejemplo, si es obstructivo, por ejemplo, van a tener poliuria, lo que usted mencionó? A ver, Poliaquiuria, probablemente baje o igual va a tener estos síntomas a pesar que sea el medicamento. muy buena pregunta, muchachita. Bueno, en este caso no hablamos de poliuria, sino de poliaquiuria, ¿no? Sí, Poliaquiuria. No, me equivoqué. sí. El tratamiento combinado lo que hace es bajar de volumen la próstata. ¿Qué obstruye la uretra? El volumen de la próstata. Si bajamos el volumen de la próstata, la uretra ya está menos obstruida. Entonces lo valoramos cada 3 meses con ecografía de vejiga y próstata. Ahí vamos a ver que la próstata pesa menos
y que la orina residual va bajando también. Por supuesto que su cuadro clínico va a mejorar. Si la próstata baja de tamaño y no tapa mucho la uretra, el cuadro clínico mejora. Ya no empuja para orinar, la orina sale más fácil. Entonces, a la par que baja el volumen de la próstata y baja la orina residual, también mejora su cuadro clínico. Si no, no tendría sentido darle el tratamiento. Si el paciente va a orinar igualito, yo le quito el tratamiento. Con los 3 Otra, meses, probablemente ya podemos decir, doctor, que ya tiene que bajar en un rango de 3 meses o hay otro rango, o esperar, por ejemplo, 6 no, meses. se debe esperar, porque el efecto bueno se ve a los 9 meses. 9 meses. Este es un tratamiento a largo plazo, pero escúcheme, ¿a qué hombre le gusta estar pegado a sus tabletas durante años? A veces se aburre ya, y a veces ni lo toman. Ajá, sí, doctor. Entonces mejor la cirugía. Si uno hace, bueno, ahora hay seguros, pero si el paciente no puede comprar y lo compra la familia, a largo plazo sale más barato operar a un paciente que estar comprando cada mes sus medicamentos. Y no son baratos, son caros. ¿Mm? Así hay que valorar eso también. Doctor. Muchas gracias, doctor. Bien. Doctor, una consulta. Ah, Usted mencionó, buenos días, doctor. Usted mencionó en la parte del estudio de imágenes por ecografía para evaluar el IPP y mencionó que había uno vertical y horizontal. Em, él explicó más o menos cuáles eran las medidas de lo que es vertical, o también para el horizontal se toma los puntos de cortes de 0 a 5 milímetros, mayor de 10 no, milímetros. no, solamente el horizontal habla solamente del crecimiento de la próstata en lo ancho, pero el vertical me interesa, porque el vertical es el lóbulo medio crecido a la vejiga. Eso tapa la vejiga y causa insuficiencia renal. Yo tengo un paciente operado hace tiempo con este problema. Cuando aún no se conocía el IPP, pero tiene un lóbulo medio bien grande a mitad de la vejiga. Y terminó con insuficiencia renal. Hasta ahora sigue con insuficiencia renal, a pesar de haber sido operado de próstata. O sea, causa daño. Entonces, si el paciente, por ejemplo, si el paciente está normal, pero tiene un IPP más de 10, le digo, ¿sabe qué? Usted en cualquier momento va a ser insuficiencia renal crónica. Así que tome decisión de operarse. Super este año, el otro año. No es urgente porque eso va a tomar años, pero puede hacer insuficiencia renal. Así se le explica al paciente. Ya, doctor. Muy bien. 10 minutos y volvemos. 10 minutos.